Ok, listo. Pues entonces, bienvenidos a la clase, vamos a llamarla esta la clase número 6, ¿sí? La clase número 6, donde ya vamos a empezar a trabajar concretamente con SQL. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Vamos a empezar a arrancar. Igual también espero que el día de ayer también les haya ido bastante bien y sobre todo pues el día de hoy, ¿no? Se vienen varias cosas interesantes el día de hoy porque vamos a empezar a tocar puro código. Así que en la medida de lo posible, si pueden prestar la atención en la cuestión de lo que vayamos presentando y de lo que vayamos a hacer durante el transcurso de la clase, súper bien. Y si no, de igual manera, posteriormente ustedes pueden volver a revisar la grabación, ya que sí van a ser muchos conceptos a nivel de código que pueden llegar a ser un poco abrumadores en cuestión de que va a ser mucha información, ¿no? Entonces déjenme por aquí iniciar la presentación para que la podamos ver. Vale, entonces el día de hoy va a tornarse sobre cómo vamos a crear una base de datos con SQL. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos creando el modelo físico, estuvimos definiendo un poco atributos, la parte de las restricciones, conocimos como cada uno de los tipos de restricciones que existen, desde la parte correspondiente a llaves primarias, llaves foráneas, la parte correspondiente a tipos de datos y a su vez también los tipos de restricciones que hay, como pueden ser la nulabilidad, tanto la parte de expresiones entre algunos otros que nos ayudan pues a mantener íntegra la información dentro de nuestra base de datos. Ahora lo que toca es empezar a trabajar con esa misma información que ya tenemos en el modelo físico, pero ahora pasándola a código para que podamos crear esa representación a nivel ya de implementación. En este caso ya empezar a trabajar en una base de datos. Por lo tanto, va a ser necesario, pues, en este caso, tener una base de datos con la que podamos trabajar, ya que todo ahí vamos a estar generando pues, los diferentes comandos desde cero para poder crear dicha base de datos, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es trabajar de manera concisa con los comandos que estuvimos viendo en los lenguajes que nos provee la base de datos para empezar a trabajar y generar dicho código, ¿va? Por lo tanto, cada que ustedes lleguen a tener una duda, pregunta al respecto de una consulta, no lo duden, lancen la pregunta y así vamos un poco más rápido en cuestión de los comandos. Nuevamente reitero, son muchos en cuestión de lo que vamos a trabajar hoy y hay diferentes variaciones, por lo que probablemente en la presentación no van a estar descritos pues todos, ¿no? A ver, déjenme nada más un segundo. eh, Déjenme modifico nada más algo. Ahí está. Vale. Ok, entonces vamos adelante. ¿Qué es lo que vamos a aprender durante esta semana? Lo que vamos a trabajar el día de hoy, que sería el día uno. En este caso vamos a estar trabajando con creación de base de datos, vamos a trabajar con restricciones en SQL y vamos a jugar un poquito con modificar la estructura de nuestra base de datos que vamos a crear en esta primera sesión, ¿sí? En el día 2 vamos a trabajar con gestión de datos de SQL. Estamos hablando de selects, inserts, updates, deletes, entre algunas otras formas de gestionar información. Y a su vez también les voy a enseñar un poco al respecto sobre cómo podemos ordenar información, cómo la podemos agrupar y algunas funciones de agregación y sobre todo pues qué es la agregación dentro de SQL. ¿Vale? Y en el día 3 que vendría siendo nuestro taller práctico, vamos a trabajar meramente con SQL. En este caso ya les tocará a ustedes empezar a crear su propia base de datos a nivel de código y pues obviamente resolveremos algunos otros ejercicios y dudas correspondientes a lo que vimos en esta semana. ¿Vale? Pues es como vamos a distribuir la carga de trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de esto, ¿qué sigue? ¿No? Lo que debemos de entender de primera mano es cómo podemos nosotros crear o eliminar una base de datos, ¿no? Para eso, como les mencionaba, hay diferentes comandos existentes dentro de los diferentes lenguajes que vimos en la clase número 4, si no me equivoco. Eh,
donde estuvimos viendo los diferentes comandos, cómo es que se representan en cada una de las fases en las que podemos desarrollar o empezar a trabajar con cada uno de estos comandos, ¿no? Uno de los que vamos a trabajar cuando nosotros estemos gestionando una base de datos, en este caso ya sea para crearla o para eliminar alguna que ya no estemos ocupando, van a ser específicamente con los comandos de create database y drop database. Cada uno de ellos, pues obviamente tiene sus diferentes funciones. En específico acá, pues tenemos lo correspondiente a crear una nueva base de datos y en lo sucesivo la de eliminar una base de datos. Generalmente, como les comentaba, los comandos tienen algunas expresiones que son muy fáciles de comprender, ya que principalmente al ser un lenguaje lo que hace es que nosotros podamos interpretarlo de forma muy sencilla, ¿no? Y vamos a utilizar mucho las palabras create, vamos a utilizar mucho las palabras drop, vamos a utilizar la palabra add, también bueno, la de drop, que son las que más se utilizan, pero principalmente esas van a ser como nuestros enunciados para poder empezar a trabajar con algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con el comando create database vamos a crear la base de datos y con el de drop database será para poder nosotros eliminar alguna, ¿no? A su vez, también vamos a tener el comando de creación de una tabla, ¿sí? Estos comandos nos van a ayudar a nosotros para poder generar cada una de las tablas a través de los mismos atributos que le vayamos a especificar, que a partir de aquí los vamos a llamar columnas, ¿sí? Esas columnas son las definiciones en donde se van a almacenar cada uno de los datos que nosotros vayamos definiendo en este comando, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí nosotros estamos indicando una estructura y a través de la estructura estamos definiendo cada uno de sus elementos, ¿no? En este caso, la columna. Lo sucesivo, en el primer ejemplo que tenemos en la parte derecha, tenemos una creación de una tabla que se llama orders, donde ahorita de momento solamente estamos indicando pues, el atributo ID de tipo UUID y tenemos otra que es de nombre total que tiene un tipo flotante, ¿no? Y a su vez también en el segundo ejemplo tenemos otra tabla que se llama store, donde tenemos una columna llamada ID de tipo UUID y otra columna que se llama name de tipo varchar con una longitud estricta de 120 caracteres, ¿no? Entonces, a través de este comando, nosotros vamos a poder hacer la definición de las restricciones, vamos a poder hacer la definición de los tipos de datos que corresponden a cada una de las columnas y de esta manera generaremos nuestra base de datos, ¿no? Pero de aquí solamente estamos hablando correspondiente a las tablas y solamente a sus columnas y algunas restricciones y tipos de datos. Nos hace falta todavía ver algunas partes sobre cómo hacemos la referencia o las relaciones hacia de una tabla a otra, ¿no? Entonces hace falta todavía ver eso, pero de momento ya podemos con esto crear una tabla, ¿no? A su vez también tenemos lo que vendría siendo la contraparte, ¿no? Ya generamos nosotros nuestra propia tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo en cierto momento necesito pues eliminarla, ¿no? Pues de cierta manera tenemos que dar la posibilidad a que esa eliminación de tabla pues pueda ejercerse, ¿no? Para eso se nos da justamente el comando de drop table y nosotros solamente tenemos que indicarle cuáles son la tabla a la cual vamos a hacerle ese drop, ¿no? En este caso, como podemos ver en el ejemplo de la derecha, estamos indicándole que la tabla que se va a eliminar pues es la de orders y posteriormente también se va a eliminar la tabla de store, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante dentro de una eliminación de una tabla y es que cuando nosotros ya tenemos información dentro de ella, podemos tener algunas restricciones que se deben de cumplir para poder hacer esa eliminación. Esto específicamente cuando existe una dependencia de una tabla a otra, ¿no? Como vimos en los diferentes ejercicios que estuvimos haciendo para la definición del modelo lógico, perdón, físico, ahí nosotros definimos como la relación existente entre una tabla y otra y generamos esto que se conocen como las llaves foráneas, ¿no? Esas llaves foráneas como tal funcionan como una especie de restricción donde tenemos una referencia entre una tabla y otra, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos información dentro de una tabla que depende de otra, tenemos primero que eliminar dicha dependencia para poder eliminar la que queremos realmente borrar, ¿no? Entonces, sí, existen como esas pequeñas
restricciones que tenemos que tomar en consideración para poder llevar a cabo dichos comandos, ¿no? Y generalmente cuando ya estemos haciendo los ejercicios y cuando ustedes estén empezando a utilizar dichos comandos, se darán cuenta que el mismo sistema manejador de base de datos les va a indicar qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que este tipo de base de datos relacionales son muy estrictas y tienen como sus lineamientos para poder cumplirse, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. A su vez, también tenemos un comando que se llama truncate table. A diferencia del drop table, esto lo único que va a hacer es eliminar la información que se contiene dentro de la tabla. ¿Sí? Digamos que ustedes a lo mejor ahorita están testeando, están haciendo pruebas y empezaron a registrar mucha información y de momento quieren empezar otra vez desde cero, ¿no? Entonces pueden hacer un truncate donde de esa tabla específicamente borrará todos los datos que se tenían ahí y empezará otra vez a hacer la inserción de los nuevos datos, ¿no? Cabe destacar que si ustedes tienen, no sé, un identificador incremental que a lo mejor ya iba del 1 al 20 y se quedó en el 20, aunque ustedes hagan un truncate, va a empezar con el consecuente, en este caso 21, 22 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque de cierta manera ustedes también tienen que indicarle que se resetee pues ese índice autoincremental para volver a empezar desde cero. Ya eso lo mostraremos más adelante cuando empecemos a trabajar ya con la parte de la implementación real de una tabla, ¿no? Pero específicamente son los comandos que nosotros podemos utilizar para estas situaciones concretas, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? A ver si pueden poner un pulgar. Perfecto. Ok. De igual manera, si llegan a tener alguna pregunta, la sueltan en el momento que quieran o levantan la mano y aquí les damos la palabra, ¿ok? Vale. Todo va a ser por comando en línea. Aquí no vamos a usar de momento nada de interfaz gráfica. Ujú, todo por código. Esto es más que nada con la intención de que no nos, ajá, de cierta manera que no aprendamos a usar una herramienta y al final dejemos de lado pues lo que realmente es que son los comandos, ¿no? Habrá las situaciones en donde ustedes en una situación real no van a poder hacer la instalación de alguna interfaz gráfica y todo lo van a tener que hacer vía consola o vía directamente desde la línea de interfaz de comandos, ¿no? Desde la terminal. Entonces hay que saber específicamente cómo hacerlo nosotros por nuestra propia mano. Por eso es que lo vamos a hacer así, ¿vale? Ok. A su vez, también ya vimos la parte de la creación, ya vimos la parte de la eliminación y ahora viene la parte de la modificación, que es una de las partes que tiende a ser un poco más tediosa porque esto implica hacer modificaciones dentro de la estructura existente de lo que tú ya tienes, ¿no? Independientemente de si ya tiene años esa tabla o tiene años esa base de datos, ustedes pueden seguir haciendo modificaciones dependiendo de la lógica de negocio que vaya suscitándose en su proyecto, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser de manera muy frecuente, así que es uno de los comandos que probablemente van a utilizar más, ya que esto es lo que va a dar continuidad a cada uno de los proyectos que ustedes van trabajando, ya sea para modificar un tipo de datos, ya sea para modificar el nombre de una columna, ya sea para cambiar las referencias o para quitar las referencias. O sea, todo esto que conlleva hacer una modificación en la estructura se aplica a través del comando de alteración o alter, ¿no? Que es para modificar cierta estructura o datos dentro de una representación de base de datos, ¿no? Por lo tanto, este comando nos va a ayudar para eso, para poder modificar cualquier tipo de información o configuración que tengamos a nivel de tablas, a nivel de columnas, a nivel de base de datos, o sea, todo lo que nosotros queramos modificar, lo podemos indicar a través de este alter, ¿no? Y obviamente tiene como sus diferentes asociaciones, pero específicamente la más utilizada, pues es la de alter table, ¿no? Que es para alterar una tabla, ¿no? Aquí le estamos indicando, por ejemplo, en la parte derecha, en el primero, donde estamos haciendo una modificación en la tabla de orders. Y estamos indicándole que probablemente a lo mejor se nos pasó a hacer la definición o la referencia a una tabla que viene representada por una asociación. ¿Sí? Tenemos una relación entre ellos
pues obviamente aquí nos faltó agregar pues esa llave foránea, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es a través de este comando le indicamos, ¿sabes qué? Vamos a modificar la tabla de órdenes, vamos a agregar una llave primaria que vendría siendo REST ID, ¿sí? Y la referencia va a ser a la tabla de restaurante, específicamente a la columna ID, ¿sí? Esa es una manera en la que nosotros le estamos indicando una asociación de una tabla a otra, ¿no? E incluso también podríamos decir, ¿sabes qué? La columna que se llama tax ID, la verdad es que ya no la utilizamos en la estructura, la puedes borrar, ¿no? Entonces de esa manera la quitamos y ya no es necesaria dentro de nuestra tabla, ¿no? Entonces de esa manera podemos quitarla, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, realmente siempre se combinan como las palabras para poder dar indicativos, ¿no? Tenemos el create, tenemos el alter, tenemos el add, tenemos el drop. Empezamos a jugar un poquito con todos esos comandos que se utilizan entre cada uno de los otros comandos para poder llegar a ciertas acciones e indicarle qué es lo que tiene que hacer en cada uno de ellos, ¿no? En este caso, estamos modificando pues la estructura, ¿no? ¿Vale? De aquí tenemos lo correspondiente al manejo de restricciones y que también es un dolor de cabeza, ya que cuando tenemos muchos constraints dentro de una base de datos, tiende a ser complejo, ¿no? Complejo gestionarlo. Por lo tanto, debemos entender que cada una de esas restricciones, donde nosotros las vamos a representar en una base de datos, es a través de un constraint, ¿sí? Que vendría siendo la parte referencial a las restricciones, ¿sí? Con eso nosotros lo que estamos haciendo es dar el indicativo de cuál va a ser el tipo de dato, cuál va a ser la restricción de longitud, cuál va a ser la restricción en valor predeterminado, en el tema de la anulabilidad y obviamente también en la parte de las expresiones, ¿no? Por lo tanto, como tal, SQL tiene muchísimas maneras de hacerlo, ya que tenemos como diferentes variaciones para ello, ¿no? Eh, no es como que venga a decir, ¿sabes qué? Esta es la forma correcta de hacerlo, sino más bien dependerá de qué tan complejo sea la estructura de lo que tú tienes a nivel de tablas, ¿no? Ya sea que utilices una forma o utilices otra al momento de estar creando cada una de ellas, ¿no? Ahorita vamos a ver como las dos implementaciones para que veamos cómo es que se tendría que hacer dependiendo de la situación real en la que nos encontremos. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros definimos dichas restricciones a partir de la palabra constraint, aunque no está casado 100% con el constraint, sino dependiendo del tipo de restricción que tengamos que definir en una tabla, dependerá de cómo la vamos a generar, ¿no? En este caso, los comandos que estamos viendo por aquí son a través del comando de alter. O sea, tendríamos que hacer el alter table, indicando la tabla que vamos a modificar y posteriormente indicarle pues cuál va a ser la restricción que le vamos a aplicar a esa tabla, ¿no? En este caso, aquí estamos indicando que vamos a agregar un constraint a la foreign key y ya podemos ponerle la referencia a la tabla correspondiente, ¿no? También podemos agregar pues un constraint que vendría siendo otra restricción que la vamos a llamar chkh y la restricción va a ser de tipo check para que valide que el campo age sea mayor de 10, ¿no? De igual forma, así como podemos agregar, también podemos eliminarlas, ¿no? Específicamente aquí, dentro de lo correspondiente a las constraint, no hay forma de hacer una alteración o modificación de esa restricción, sino más bien lo que tendríamos que hacer es, si vamos a cambiar la especificación de esta validación, lo que hacemos es quitar el constraint existente, lo borramos y posteriormente lo volvemos a crear para que se genere ahora sí con las nuevas restricciones. Me parece que ya en las nuevas versiones de Postgres y en algunas versiones de otros manejadores de sistemas de base de datos, ya se puede hacer con unos comandos específicos del propio manejador de base de datos. Anteriormente, digamos que esto no existía, más sin embargo, ya se están agregando pues nuevas funcionalidades y me parece que ya hay una función que te permite hacer ese tipo de modificaciones, aunque lo más recomendado es 100% primero borrarla y posteriormente volverla a agregar, ¿sí? Porque de esa manera vas a mantener un estatus o de cierta forma un log de lo que está haciendo o sucediendo durante el transcurso
de las versiones que tengas de información o estructura de base de datos, ¿va? Por lo tanto, hay diferentes formas, las iremos viendo obviamente ya una vez que vayamos trabajando con cada una de ellas, pero es específico pues conocer que hay muchas variaciones y depende de la forma en las que las implementemos. Es totalmente difícil poner todas las definiciones aquí porque son muchas y no quiero abrumarlos con tantas variaciones existentes, ¿no? Más bien, sepan que hay muchas formas de hacer las cosas, así como pasa todo en la programación, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Eso es lo único que quiero que se quede, ¿no? Como referencia. Vale. Ahora, cuando nosotros definimos o generamos tablas, tenemos varias formas de definir las restricciones que estamos pues asociando a cada una de ellas, ¿no? Este es uno de los ejemplos que vimos anteriormente en una de las clases anteriores cuando les mostraba justamente cómo funciona la definición de las restricciones, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos generando una tabla de empleados, ¿sí? Donde tiene 5 atributos de momento, 5 columnas, y cada una de ellas está representada por su tipo de dato y alguna restricción existente, ¿no? En este caso, la columna de tipo ID es de tipo UUID y va a ser una llave primaria, ¿no? Posteriormente tenemos la columna name, que es de tipo varchar con una longitud de 100 como máximo y no va a ser nulo, ¿no? O sea, no puede tener un espacio o campo vacío, tiene que estar lleno sí o sí. De igual forma, el correo es de tipo varchar de 255 de longitud de caracteres y también tiene una restricción que debe ser un campo único. ¿Qué significa? Que al final la restricción me va a ayudar a que ese campo de email no se pueda repetir en ninguna de las tuplas que tenemos dentro de la tabla, ¿no? En este caso, cada una de las filas. Y a su vez también tenemos la columna de edad, que es de tipo entero, que tiene una restricción de tipo check, donde le estamos indicando que la edad sí o sí tiene que ser mayor a 18, mayor o igual de 18, ¿no? A través de este operador. Y también tenemos por último la fecha de contratación, donde tenemos un formato de tipo date, donde el valor por defecto que se va a estar guardando a través de esto es el current date de cuando se registre esta información. O sea, si nosotros no le especificamos una fecha, él de manera por defecto agarrará la fecha en el momento en el que se registre esa información. ¿Va? Esta es la forma, digamos, más tradicional para poder hacer la creación de las tablas, pero incluso si ustedes posteriormente llegan a ver código que se genera a través de herramientas de interfase de usuario, donde ya les genera todo el código para que ustedes simplemente lo ejecuten, se darán cuenta que esto a veces no lo hace así, sino que utiliza variaciones dependiendo de las necesidades puntuales. Por ejemplo, aquí en este caso se está generando una restricción de tipo primary key, pero no le estamos asociando un nombre a la restricción. O sea, es un nombre que se generará automáticamente en la base de datos y solamente él entenderá pues cuál es el constraint que se ha definido. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos quitar esa restricción y queremos cambiar ese primary key, ¿no? No lo podríamos hacer a través de este drop primary key, a menos de que lo hagamos directamente desde la propia tabla, o sea, que estemos dentro de la tabla y hagamos ese drop primary key a través de un alter, él sabrá realmente pues cuál es el constraint al que tienes que eliminarlo, ¿no? Más sin embargo, pues también tenemos otra manera de hacerlo, que es a través de este drop constraint, ¿sí? Donde podemos ya indicarle el nombre real del constraint que estamos generando. Y para eso es que les digo que hay como diferentes variaciones, porque si nos vamos a la siguiente, vamos a poder ver, que de hecho no la tengo aquí, creo que se me perdió la diapositiva, no sé por qué no está. Pero nosotros tenemos una forma de definir en la parte inferior del create table, ahorita eso lo vamos a ver, cada una de las restricciones, pero no necesariamente tienen que ser todas, ¿sí? Sino que generalmente nosotros le asociamos un nombre al constraint para que para nosotros como gestores de base de datos podamos entender a mayor profundidad pues cómo funciona dicha base de datos y no que todo se esté generando de manera, digamos, aleatoria o automática por el propio sistema manejador de base de datos, sino que aquí nosotros ya intervenimos como parte de los que estamos desarrollando
dicha base de datos y entonces a partir de eso nosotros las nombramos, ¿vale? Ok, pues entonces ahorita vamos a ver esto, no se preocupen. Todo esto lo vamos a hacer ahorita porque vamos a hacer una base de datos completa. Así que vamos a hacer dos opciones, ¿no? Ya vieron la siguiente pantalla donde vamos a solamente a trabajar. Tienen dos opciones. Quienes hicieron la instalación del servidor de base de datos pueden hacerlo a través de su propia base de datos conectándose con el host que vendría siendo localhost o 127.0.0.1. Ahorita voy a mostrarles cómo es que se pueden conectar. El usuario que ustedes hayan configurado cuando hicieron la instalación les pide por ahí el usuario que quieren registrar. De igual manera, también les solicita una contraseña. Si ustedes no modificaron absolutamente nada y dejaron todo por defecto, generalmente el usuario es Postgres y el password es Postgres. Y en base de datos hay clientes que no solicitan el nombre de la base de datos, lo pueden dejar opcional y esto los va a meter directamente al servidor en lugar de una base de datos específica, ¿no? En caso de que no puedan hacerlo dentro de su computadora local, yo he preparado esta que está por aquí para que ustedes puedan inspeccionarla ahorita. No van a poder ejecutar todos los comandos al mismo tiempo dentro de esta base de datos porque es una sola base de datos. No puedo generar como diferentes basecitas de datos. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí en esta es más que nada para que ustedes se puedan conectar y puedan ir viendo la información que tiene cada una de ellas, cómo es que la misma herramienta me permite acceder a la información y que puedan jugar un poquito con eso. ¿Sí? Es más que nada la intención. Dice por aquí Pedro, Javi pregunta, ¿existe algún servicio como PlanetScale pero que maneje Postgres? No recuerdo ahorita, eh, déjame investigar, pero creo que sí hay uno. Sí hay uno que puedes utilizar de Postgres. Yo por ejemplo, lo desplegué en Northland. Es un servicio igual en la nube. Y ya genero la base de datos y ya puedo empezar a trabajar. Pero creo que sí hay sus variaciones de Postgres. Déjame nada más recordar y buscar la URL y se las comparto por ahí por el Telegram. Vale, Juan. Ok, entonces, ¿cómo se van a conectar? Si ustedes ya instalaron su base de datos, si ustedes ya hicieron la instalación de su base de datos, generalmente esta base de datos se ejecuta en el puerto 5432 si ustedes no hicieron ninguna modificación, ¿sí? Si no tienen la base de datos, solamente lo que me van a ayudar es, en caso de que no hayan tenido la oportunidad de hacer la instalación de las dependencias, solamente ayúdenme a hacer la instalación del cliente, ¿sí? En este caso, que vendría siendo de que dice instalación pgadmin, porfa, si pueden descargarse ese y si ya lo tienen, pues nada más lo abren, ¿no? Voy a poner por aquí por el chat el enlace para quienes no lo tengan, pues lo puedan instalar. A ver, adelante, Miguel. Una pregunta, yo instalé esta parte de Postgres, pero me descargó otras herramientas como el Stat Builder. ¿Esta también la vamos a utilizar o la puedo quitar? No, esa la puedes quitar. Sí. Ok, también la de Refresh. La de refresh, no, esa no, porque creo que esa es lo que hace es como estar actualizando, creo que el PG, el servidor. Ajá, y luego me puso también SQL Shell. Ah, ah, ah. ¿Te descargaste el de aquí, el de Enterprise DB? Así es, ajá, y en este tenía, bueno, venían marcadas varias. Y dije, bueno, ¿qué tal y tiene independencia? Pero veo que correctamente funciona y abre sin Sí, es el que, Stat Builder. ujú. Es que generalmente esas herramientas que vienen ahí son del propio EDB, o sea, del servidor de Enterprise Database, pero no las utilizamos nosotros solamente utilizamos el puro servidor, realmente. Ujú. Ah, va, perfecto. Bien. Entonces, quito el Stat Builder. Gracias. Sí, puedes quitar cualquier otra dependencia que no sea el servidor, porque solamente vamos a utilizar el servidor. Vale, entonces, no por nada. Entonces, para aquellos que ya lo tengan instalado, voy a presentarles a pgadmin para que lo puedan conocer un poco. ¿Sí? Esta va a ser la interfase con la que vamos a estar trabajando durante las últimas semanas que restan. Esta va a ser nuestra herramienta de trabajo, ¿sí?
Voy a dar un pequeño tour para que la conozcamos, ¿sí? Esa es la pantalla principal con la cual nosotros vamos a poder conectarnos a una base de datos. Del lado izquierdo vamos a tener un sideboard donde vamos a poder ver los servidores a los cuales estamos conectados. En este caso ahorita no hay ninguno, no nos hemos conectado a ninguno. Después aquí en la tabla de tareas tenemos como diferentes accionables, que estos ahorita no están habilitados porque no estamos en ningún servidor. Pues ahorita que nos metamos les explico de qué va cada uno de los que tenemos por aquí. En las pestañas vamos a tener diferentes herramientas que nos van a ayudar pues a gestionar el servidor, ¿no? Como lo que pueden ser ver propiedades, ejecutar el código SQL, ver las estadísticas del servidor, las dependencias, los dependientes y los procesos que se están ejecutando en el propio servidor, ¿sí? Todo esto es más como en el caso de que ustedes a lo mejor quisieran trabajar como gestores de base de datos, ¿sí? O como database manager. Generalmente lo que hacen pues, es estar supervisando cómo se comporta la base de datos y empezar a hacer como diferentes optimizaciones, ¿no? Pero eso solamente es para si ustedes trabajan en ese rol, ¿no? Si ustedes no lo trabajan, pues realmente lo que van a estar haciendo es más como conectarse a la base de datos, consumir información, modificar la base de datos, entre algunas otras cosas más, ¿no? A menos de que les indiquen que hagan ciertas cosas a nivel de la base de datos, pues lo harán, ¿no? En este caso, déjenme ver nada más si tengo levantado mi servidor. No lo tengo levantado, voy a levantarlo, ¿vale? Si ustedes están de forma local en su equipo, solamente le van a colocar un nombre. Por ejemplo, le voy a decir, esta es la base de datos local, lo voy a agrupar en el servidor. Le pueden colocar incluso un background, el fondo que tendría el texto, si se va a conectar, algunos comentarios, nada más como en caso de que tengan muchísimos servidores, ¿no? Para eso es. Después nos vamos a ir aquí a la sección de conexión y vamos a colocar las diferentes datos que nos solicitan, ¿no? En este caso vamos a colocar el hostname que vendría siendo lo que les comentaba, 127.0.0.1, que vendría siendo nuestro localhost o nuestra computadora local. La base de datos de mantenimiento que vendría siendo Postgres, no lo cambiamos. El puerto que vendría siendo el 5432 por defecto. Si ustedes al momento de hacer la instalación de Postgres cambiaron la versión perdón, cambiaron el puerto por donde se escucha al servidor, solamente cambien aquí también el número que ustedes le pusieron, ¿sí? Colocamos el nombre de usuario, hay que colocar la contraseña, en este caso, como les digo, generalmente es Postgres. Aquí podemos indicarle cómo queremos ejecutarnos en algún rol. Ya esto se los explicaré más adelante cuando lleguemos a la parte de seguridad. Pero esto es literalmente para indicarle cuál es el rol que vamos a utilizar y cuál es este nuestro usuario, ¿no? Por lo tanto, aquí ya tenemos configurado la conexión al servidor. Aquí vienen algunos parámetros que esto ya es meramente más por temas de seguridad, pero habrá situaciones en donde llegarán a un trabajo o se encontrarán con servicios en donde solamente se pueden conectar de manera segura a través de un SSL y ustedes pueden ir haciendo modificaciones o hasta incluso a través de una conexión vía SSH para saber que realmente es la persona que se está intentando conectar y ya no tengan que hacer ustedes algún otro tipo de conexión, ¿no? Ya directamente a través de esa llave, pues se autentican ustedes, ¿no? Pero eso ya es un poco más cuando el administrador de la base de datos, pues tiene como ya todo más controlado a nivel de seguridad, ¿ok? De momento nosotros aquí ya tenemos la conexión, le voy a dar en salvar y van a ver que automáticamente aquí, cuando yo le di clic, ya se conectó a mi base de datos local, ¿sí? Estamos viendo mi base de datos local. Aquí ya puedo ver las sesiones que están conectadas a la base de datos. De momento no hay nadie conectado a mi base de datos más que ahorita yo. Puedo ver las transacciones por segundo que se están ejecutando. Aquí las podemos ir viendo. Cuántos inserts se han hecho, las updates, los deletes, las tuplas que salieron, o sea, cuando obtuvimos la información, lo que se retornó. Y cómo funciona el tema de entrada y salida de los bloques, ¿no? Lecturas y solicitudes. Podemos ver incluso la actividad del servidor, podemos ver los procesos que se están ejecutando, o sea,
Aquí está toda la información que un gestor de base de datos eh, lo puede hacer. Dice por aquí, Ani, perdón, en general, ¿qué pusiste en name? Ah, solamente el nombre con el cual quieres que se llame ese servidor. ¿Sí? O sea, como una referencia o un alias para que tú identifiques de qué va esta configuración. Ah, ¿sabes qué es la configuración de mi ambiente local? Ah, es mi configuración de mi ambiente de pruebas. Ah, es el servidor de mi ambiente de producción, ¿no? Y de esa manera, pues ya puedes saber en dónde te encuentras, ¿no? Es más que nada para eso el nombre de aquí. ¿Ok? Podemos ver incluso propiedades. Miren, aquí podemos ver las propiedades con las cuales se configuró ese servidor. Aquí vemos el código, ¿sí? En caso de que ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Las estadísticas, y es lo que les comentaba. Esto no tiene de momento dependencias, tampoco tiene dependientes, pero y tampoco hay procesos ahorita ejecutándose, ¿no? Entonces, de momento, estamos bien. Dices por aquí, es que me sale algo adicional en el panel servidor. ¿Qué te aparece? Me puedes poner ahí por el chat qué te aparece extra. Porque en general, pues yo me bajé la versión que está reciente, así que no debería de variar tanto. Bueno, ahí me lo escribes por el chat. Ok, pues ya estamos aquí conectados de forma local. Para quienes no tengan, dice un tachecito rojo Postgres SQL 16. A ver, en mi caso no me apareció eso. Ajá, sí, no me apareció eso. Sí, mándamela por ahí por Telegram, please. Ok, para quienes no tengan el servidor local, que no lo hayan instalado, de igual manera van a venir aquí y van a indicarle que van a generar uno nuevo. ¿Sí? Vamos a generar una nueva conexión. Déjenme ver nada más aquí. No me deja. Aquí está. Registrar otro servidor. A mí me salió uno con 14, pero le puse la contraseña de nuevo. Ok, mándenme por ahí las fotos y aquí vamos resolviendo ahorita. Sirve que así ya dejamos todo bien configurado y que ya no hay problema. Eh, ¿Vale? Y en lo que mandan ahí la imagencita por el Telegram, yo aquí lo tengo abierto para ir viéndolo. Ok, acá en la parte del nombre voy a ponerle servidor de prueba. Ok, me voy a ir a la sección de conexión y aquí voy a copiar la información que les dejé en el Notion, donde está en la sección de requisitos de software de trabajo. Puse un toggle que dice, si no pudiste instalar el servidor, no te preocupes, te puedes conectar aquí. Aquí está la información, ¿sí? En este caso, aquí tengo el host. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. También tengo el nombre de usuario, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí. Perfecto. Vamos a colocar el password y el nombre de la base de datos. En este caso, CourseDB. ¿Por qué? Porque esta específicamente no me deja entrar a otra base de datos. Tiene que ser específicamente ahí. A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, el Telegram. Ok. Lo que pasa es de que esa, creo que cuando se instaló el software, intentó conectarse a su propia base de datos y no pudo. Si quieres, lo que puedes hacer es borrarla simplemente y entrar directamente desde la de local. Es exactamente lo mismo. Creo que eso es lo que hace es ya tener la configuración preestablecida, pero no te deja conectar. Pero no pasa nada, puedes utilizar la de arriba. Ok, entonces para los que no tienen la base de datos local instalada, pueden utilizar esto. Miren, ahí está la configuración. El puerto, si no me equivoco, es el mismo, 5432. Creo que se no cambia. Voy a darle en salvar. Y me dice que no se puede recibir datos desde el servidor. Conexión rechazada. A ver, déjenme nada más cambiar aquí.
Postgres, password. eh, Déjenme nada más validar que sí sea esta. Es la de ejemplo. Es que en la otra sí me dejó conectar. Ya la había probado antes. Post, Postgres 5432. Ajá. Darle aquí. Me dice que la está rechazando la comunicación. A ver, ¿alguien puede intentar conectarse? A ver si lo deja. A ver, Postgres, username. Solamente que haya copiado mal el password. F33. No, si está bien. Username 760. Y no me deja. Base de datos de mantenimiento. Postgres. A ver, voy a conectarme desde la otra que yo tengo. Denme un segundito. Para ver cuál es la tabla de mantenimiento. No, sí, sí es Postgres. Esta sí se conecta. Pero no sé si sea por alguna otra cosita. A ver, déjenme nada más validar. Y vamos a darle en editar. Username, password. Ok, preferred. Ah, el puerto. Ah, el puerto cambia. Es eso. El puerto voy a ponerlo aquí en el Notion. Puerto 29348. ¿Ok? Ahí para quienes se quieran conectar. Voy nuevamente a mi PG admin. Cambio el puerto, que aquí va a estar lo interesante. Porque no dice nada de cambiar el puerto. Password, restricciones specific to be restrict. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. No lo veía. Vale, perfecto. Listo. Ok. Ahí ya me conecté yo al servidor de pruebas. ¿Sí? Que en este caso es lo que yo les decía. Es un servidor. Ahí está la información a donde se está conectando. ¿Sí? Todo esto es un servidor que está en la nube, que se está ejecutando ahorita. Así que ahí se los encargo, no me lo vayan a tumbar. Nada, no se preocupen. Aquí pueden hacer ustedes lo que quieran. Entonces es un servidor de pruebas gratuita. Ok. Ahora, cuando ustedes entren a cada uno de estos servidores, en la parte del lateral, tienen como este pequeño toggle que ustedes pueden todavía desplegar. Aquí van a tener como diferentes espacios donde van a poder gestionar más información, ¿no? Como por ejemplo las bases de datos, los roles de grupo y de inicio de sesión y los espacios de tabla, ¿no? Esto ya después les comento de qué va, ¿sí? Pero ahorita de momento nosotros nos vamos a concentrar en el que dice databases, ¿sí? Voy a trabajar en el de pruebas, ¿sí? Para que no tengamos tanto problema. Ustedes simplemente trabajenlo directamente en el de local, ¿vale? Aquí en el de local tenemos dos bases de datos. Tenemos una que es la de Postgres, que es algo que ya utiliza propiamente Postgres para gestionar todas las configuraciones que ellos tienen. Y después tenemos otra que se llama CursoDB, que esta sí es mi base de datos. Si ustedes ven una tachecita, cuando ustedes entran a una base de datos, es porque definitivamente no hay conexión con esa base de datos y entonces tienen que darle clic y ver que otra vez se vuelva a obtener la información. Ah, como ven aquí, ya ahora sí ya estoy conectado. ¿Sí? Estoy conectado a CursoDB y ya puedo ver toda la información. Sí, puedo ver los casts, puedo ver los catálogos, puedo ver los eventos de triggers, que todo esto lo iremos viendo posteriormente. Tenemos las extensiones, los wrappers de datos foráneos, los lenguajes.
las publicaciones, los esquemas y las suscripciones, ¿no? Que todo esto es muchísimo todavía para temas más avanzados. Todo esto no lo vamos a ver al menos en esta versión del curso. Solamente nos quedaremos hasta la parte de procedimientos almacenados, cómo generar funciones, cómo generar los triggers y hacer toda la parte programática. Pero no vamos a llegar hacia la parte de cómo funcionan las suscripciones, cuáles son las publicaciones, qué son los wrappers de datos foráneos. Hay mucha información aquí a nivel de base de datos que no nos daría el tiempo de ver todo, ¿no? Y ahora, como ven por aquí, ya se habilitó esta sección de que ven aquí arriba, ¿no? Tenemos una sección que es la herramienta de consulta, que si le damos clic, nos lleva a un pequeño espacio, se abre un tab para que nosotros podamos escribir aquí todo el código que queramos a nivel de SQL, ¿sí? Esto es para que nosotros ya empecemos a escribir nuestro código SQL. Esto de acá es para ver la parte visual de una tabla, que ahorita no está habilitado porque no estamos viendo una tabla. Aquí para poder nosotros buscar objetos, como por ejemplo, quiero que busques la tabla de persona, ¿no? People. Y ya esto lo que va a hacer es ir a buscar en todo tu modelo los objetos correspondientes a eso que tú estás buscando. Y aquí tenemos otro que se llama PSQL Tool, que es literal utilizarlo 100% por línea de comandos. O sea, aquí nosotros podríamos hacer algo así como un create, database, etcétera, ¿no? Ejecutar nosotros los comandos directamente desde la terminal. Esto es lo que a nosotros nos provee SQL a nivel de línea de interfaz de comandos, ¿sí? Hay personas a las que les gusta más hacerlo aquí, y hay personas a las que les gusta hacerlo directamente desde acá, hacer consultas y todo eso, ¿no? Porque es más intuitivo, es como si estuvieras programando y además pues puedes almacenar el archivo, ¿no? Para que ya tengas todas las demás consultas listas para trabajar, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es abrir primeramente la base de datos y darle clic en la herramienta de consulta, ¿sí? Para que nos abra ese pequeño tab, voy a cerrar estas para que ya nada más tengamos lo que necesitamos. Y aquí vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Aquí vamos a empezar a trabajar nosotros a crear nuestra basecita de datos. De momento no tenemos ninguna tabla. ¿Sí? O sea, aquí tenemos los esquemas. Aquí tenemos la pública. Sí, que esa es en la que vamos a trabajar, en el esquema público. Y aquí dentro de este esquema público vamos a encontrar lo que son las tablas, ¿sí? Aquí están las tablas, están las vistas, están los tipos, porque nosotros podemos crear nuestros propios tipos, funciones de trigger, procedimientos almacenados, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha configuración aquí, que definitivamente esto ya es más cuando ustedes quieren como personalizar el comportamiento del propio esquema, pues lo hacen directamente desde acá, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir viendo poco a poco pues cómo funciona, ¿va? ¿Todos estamos hasta aquí o alguien no ha entrado hasta esta sección? ¿Todos estamos bien? Entonces ahí me mencionan, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, vale. Un segundo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con ello. ¿No has entrado? Ok, pues igual si puedes ir entrando aquí, nada más para que vayas viendo y familiarizándote con la herramienta. Pueden ir escribiendo el código, pueden irme siguiendo si es lo que quieren hacer, pero no es necesario ahorita de momento, ¿no? La intención es que ustedes presten sí, 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 adelante. La intención es que ustedes vean cómo es que vamos a hacer las cosas, y que a su vez también ya vayan preparando y familiarizándose con la herramienta para que le pierdan el miedo, porque cuando sea el ejercicio del viernes ya a nivel práctico, ahí ahora sí les va a tocar a ustedes conectarse a su base de datos, empezar a generar su propia basecita de datos y empezar a trabajar con ella, ¿sí? ¿Crees que puedes hacer un poco de zoom? Claro que sí. A ver, ustedes me dicen cuando lo vean bien. A ver, vamos a poner create. Ahí está. ¿Alcanza a leer el create? Me interesa más que se vea el código, no tanto lo del sideboard. No sé si se vea bien ahí.
porque creo que este sí viene como medio limitadito en cuestión de hacer más grande el texto y todo eso. Pero a ver, déjenme ver. Tema, el estándar, lenguaje de usuario, el editor, font size 1, 1.2. A ver, ahí está. Perfecto. Ok, para eso vamos a necesitar nuestro, nuestro espacio de trabajo que hicimos del modelo físico. ¿Por qué? Porque vamos a pasar ahora sí el modelo físico a algo totalmente real, ¿no? Obviamente hay muchos esquemas que trabajamos. Trabajamos trabajamos obviamente el de ¿cómo se llama? El de las calificaciones. Vamos a trabajar con este que son poquitas, ¿no? Porque si trabajamos con el primero que yo les hice de ejemplo, ¿dónde está? Con este son muchísimas, ¿sí? Sí, son muchísimas. Entonces no nos daría el tiempo de poder, pues, terminarlo, ¿no? Pues vamos a hacer la primera tabla y ya una vez que terminemos la primera tabla nos podemos ir al receso, ¿vale? Voy a empezar con las tablas que no tienen dependencia. ¿Sí? Eso es lo primero. Tenemos que empezar a trabajar con las que son conocidas como entidades fuertes. No podemos empezar con las entidades débiles porque las entidades débiles tienen dependencias con las entidades fuertes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer ya la representación a nivel de código para generar la instrucción, tienen que empezar de primera con las entidades fuertes, ¿no? Entonces voy a empezar con las que no tengan dependencia. Por ejemplo, el alumno tiene una dependencia con curso, entonces esta es una dependencia débil, ¿no? Tenemos la de cursos, que esta sí es una dependencia fuerte. Tenemos materias, que también es una dependencia fuerte. Y tenemos el del profesor, que es una dependencia fuerte, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con la de profesor. Sería profesor, materias y cursos, ¿ok? Y esas también, pues, esta no, porque todas estas tienen foreign key. Así que esas serían las últimas. Vamos a empezar con la de profesor. Solamente con lo que tenemos hasta el momento, ¿ok? Pues déjenme nada más hacer otra columna por aquí, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Un grade table. Vamos a indicarle que va a ser teacher, ¿ok? Y vamos a empezar con la representación del nombre de la columna, ¿no? En este caso, ok, la columna va a ser ID de tipo, ahorita lo voy a poner de tipo entero, ¿sí? No voy a utilizar el UUID porque para activar eso hay que hacer algunas modificaciones en el servidor. Ahorita no me voy a liar tanto con ello, ¿sí? Tenemos create table, teacher, ID entero, primary key. Tenemos nombre y apellido. Vamos a hacer name de tipo varchar con una longitud de 120, ¿sí? Not null. Aquí estoy poniendo la restricción, ¿sí? Y el last name de tipo varchar, que pues este sí puede ser un poquito más grande, así que le voy a poner unos 200. Y también va a ser not null, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Segundo. Un segundito. Ok, perfecto. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y con esto tenemos la primera representación de nuestra tabla, ¿ok? Siempre de lo siempre que vayan a ejecutar un comando, tienen que ponerle un punto y coma, porque si no, cuando el intérprete lo vaya ejecutando y si ustedes aquí abajo tienen otro código, lo va a seguir ejecutando hasta que encuentre el primer punto y coma, ¿sí? De esta manera significa que si ustedes tuvieran un create table aquí y otro create table acá y no le ponen un punto y coma, va a seguir la ejecución hasta que encuentre este otro punto y coma, por lo que puede decir que esta sintaxis está mal, ¿no? Porque él está intentando ejecutar algo así. Por lo tanto, siempre de lo siempre, al final de cada consulta que vayamos a hacer, que no se nos olvide aquí,
el punto y coma. Aquí sí es indispensable, porque si no, el propio intérprete se puede confundir, ¿no? Y esto que se considera como hasta el punto y coma se le conoce como un scope, que es el contexto hasta donde se va a ejecutar. Es decir, que si yo tengo mi cursor aquí y le doy en play, lo que va a hacer es iniciar desde aquí hasta donde encuentre el punto y coma y hará la ejecución. Hay editores en donde él te dice a nivel de a lo mejor se coloca un color amarillo, un color azul, dependiendo del editor, este, para indicarte que se encuentra en el contexto de este query, ¿no? Aquí en este, pues no te muestra, ¿no? Entonces ya tenemos el create table, que es la tabla maestro o profesor, que en este caso sería teacher, o bueno, la podemos poner en plural, ¿vale? Que de hecho es lo más recomendable, ponerlo todo en plural, teachers. Tiene su columna ID, columna name, columna last name y sus tipos y sus restricciones, ¿no? Hasta el momento, vamos bien. Aquí yo voy a poner algo que se conoce como auto increment. ¿Para qué? Para que este valor sea autoincremental, ¿vale? Esto me va a permitir a mí que de cierta manera el número vaya aumentando de forma automática. ¿Sí? Vamos a poner aquí un segundito. Un segundo. Vale, a ver, vamos a darle enter. Vamos a darle aquí en ejecutar script, que en este caso él lo tiene asignado al F5. Y me dice que autoincrement no existe. Lo voy a quitar de momento. ¿Vale? Le voy a dar. Me dice que int. A ver, no sé si lo quiere en mayúscula. Voy a ponerlo todo en mayúscula. No sé si lo quiera esto de forma estricta. Ahí está. Sí. Híjole. Lo necesita de manera estricta. Ok. En los otros editores no es necesario. Pero este parece ser que sí necesita todo en así bien escrito. Uf. Ok. Vale. En esta ya hemos ejecutado el comando y me dice, ok, se creó la tabla y la consulta retornó exitoso en 107 milisegundos, o sea, fue inmediato con la creación de la tabla. ¿Ok? Si nosotros nos vamos aquí a nuestro esquema público, a la sección de tablas, vamos a poder verla. A ver, déjenme ver nada más aquí. Hacer un refresh o algo por el estilo. No la veo. O probablemente no se está almacenando ahí, sino en el puller. No. ¿Y se está ejecutando acá? Sí, sí se ejecutó aquí. A ver, déjenme volver a refrescar. Ah, raro. Ah, a ver, un segundo. Vamos a ver si no se creó aquí. Ok, esta cosa me está troleando. Me voy a ir aquí a cursos. Esquemas. A ver, voy a cerrar esto. Nada más para ver que no me esté chamaqueando. ¿Vale? No sé por qué lo está cargando acá. Ahí está. Servidor de prueba. La contraseña. Bueno, vamos a poner otra vez aquí la contraseña. Vendría siendo esta. Ahí se está conectando. Nos conectamos a la base de datos de curso DB, esquema, public, tablas y ahí está. Que no sé por qué se generó dos veces. Ahí está. Ok. Voy a abrir aquí otra vez esto.
Y creo que borré la consulta. Un segundo. Nada más para que la tengamos aquí igual. ID, entero, primary key, name, varchar, 120 le habíamos puesto, not null. Y last name, también de tipo varchar. Aquí creo que le había puesto 200, not null. Y ya está. Ok. Vale. Con esto se generó la tabla columna, bueno, la tabla, perdón, teachers. Y aquí en esta misma tabla vamos a poder ver su configuración. Ahí por ahí menciona a Annie que a ella sí le apareció. No sé por qué a mí no me apareció. Está bien extraño. Y aquí, justamente, cuando nosotros hacemos clic sobre la tabla, se habilitan estas dos opciones. ¿Para qué sirve esto? Para que podamos entrar en una especie de consulta y podamos ver, ¿sí? Podamos ver la información que está almacenada ahí. En este caso, el identificador, el nombre y el last name, ¿sí? Hace como una consulta y de hecho aquí estamos viendo que está seleccionando todo desde la tabla Teachers. Aquí él está agregando el esquema, ¿sí? Le están poniendo el esquema. Esto realmente no interesa en algunas situaciones cuando no tenemos múltiples esquemas, pero se le puede poner el esquema en el cual quieres consultar, ¿no? Acá mismo vamos a poder ver las columnas, por ejemplo, la columna ID, la columna name, la columna last name, y aquí están definidos los constraints, ¿sí? Aquí podemos ver el nombre de una restricción, ¿sí? No, Juan, todavía no nos vamos a receso, de hecho ya nos vamos ahorita en un minutito. ¿Sí? Entonces aquí se definen los constraints. Si nosotros no le ponemos un nombre al constraint, automáticamente el propio sistema manejador de base de datos le va a asignar su nombre, ¿no? En este caso él le puso teachers PKey, ¿no? Y entonces, a través de esto, tú puedes ir a ver qué es lo que tiene definido, ¿no? Cuál es el nombre del ID, cuál es el SQL que se está generando, etcétera. Estos simplemente son referencias. Después tenemos los índices, tenemos políticas, reglas, sí que ahorita no hay ninguna reglas, y los disparadores que ocurren dentro de esa tabla cuando tú los estás generando, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Cuando se ejecute un insert dentro de la tabla teachers, se va a hacer algo, ¿no? Entonces, para eso nos funcionan los triggers. Ok, entonces ya tenemos la primera tabla, ¿sí? Ya tenemos la primera tabla. Entonces vamos a irnos a receso, 10 minutitos y regresamos, ¿vale? Entonces nos vemos aquí a las 7 con 20, ¿vale?